Hola. Bueno, vamos a trabajar sobre Lesson 4, ¿sí? Voy a explicar el tema y explicar las actividades. En esta oportunidad nos vamos a enfrentar al verbo to be. El verbo to be quiere decir ser o estar. Lo vamos a traducir según cada oración. Pero este verbo en presente no aparece como be, sino que tiene tres formas distintas. Las vemos aquí abajo. Las formas son am, is o are. Y depende siempre de quién estoy hablando, es la forma que voy a usar. Si yo hablo de I, voy a usar la forma am. Si hablo de he, she o it, voy a usar la forma is. O si hablo de we, you o they, voy a usar la forma are. ¿Sí? También podemos decir que con I uso am, que en singular, o sea, cuando hablo de una sola persona o cosa, voy a usar is. Y cuando hablo en plural, o sea, de we, you o they, voy a usar are. Aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, she is my mother. Y acá se traduce, la palabra is, se traduce como ella es mi mamá. Pero en este caso se va a traducir como estar. She is at home. Ella está en casa. ¿Por qué la misma palabra se traduce diferente? Bueno, porque depende del contexto. ¿Sí? Entonces yo tengo que prestar atención porque este verbo quiere decir estas dos cosas. Aquí también a veces se puede traducir como el verbo tener, pero no significa tener, sino que cuando hablamos de la edad en inglés se expresa con el verbo ser. Dice, she's 45 years old. Esto es, ella tiene 45 años. Si ustedes ven que dice years old, bueno, entonces está hablando de la edad y nosotros no decimos, ella es 45 años vieja. Nosotros decimos, ella tiene 45 años. Entonces lo decimos como se dice en nuestro idioma, no lo tenemos que traducir literal, ¿sí? Pero bueno, para decir la edad se usa el verbo ser. Si yo quiero decir, yo tengo 44 años, yo voy a decir, I am, ¿sí? 44. Si yo quiero decir, yo tengo 12, yo diré, I am 12. ¿Sí? Si quiero decir, nosotros tenemos 13, será, we are 13. ¿Sí? Entonces, la edad se expresa también con el verbo to be, o sea, con el verbo ser o estar. ¿Sí? Vamos al primer cuadro que hay que completar. Dice, completa estos cuadros teniendo en cuenta la forma del verbo que corresponde según el pronombre. Bueno, este cuadro lo vamos a ir completando de a poco. ¿Sí? La parte que aparece acá en afirmativa expresa, ¿sí? Lo que muestra es la forma corta, la forma contraída. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos esto, I'm, en realidad quiere decir I am, es como esto. ¿Sí? You are es esto, you y la palabra are. Pasa que están contraídos. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Personalmente, por ahora, prefiero que no usen la forma corta, ¿sí? Nos olvidamos de esta parte, lo vamos a tachar, ¿sí? Lo vamos a tapar porque la realidad es que cuando uno está aprendiendo el idioma puede hacerse confuso, ¿sí? Puede ser confuso cómo va, ¿sí? Yo prefiero que pongan, si tienen que poner ponen am, si no ponen is, si no ponen are. Aquí tenemos la forma negativa. La forma negativa sí es más habitual que se use en forma contraída, ¿sí? Entonces, para decir yo no soy inglés, diré I am not English. O para decir tú no eres viejo, you aren't old, ¿sí? Lo voy a mostrar en otro cuadrito que hice, que por ahí queda más claro, ¿sí? Bueno, en forma afirmativa entonces tenemos que am. Am quiere decir soy o estoy. ¿Sí? Is, que quiere decir es o está. Are, que quiere decir somos o estamos. Eres o estás, son o están. ¿Sí? Todo esto quiere decir are. Es más fácil pensar que si yo estoy hablando de we, you o they, pongo are, o si estoy hablando en plural, pongo are, que recordar todo eso directamente. ¿Sí? Para el negativo, ¿cómo va a ser? Am se transforma en am not. Yo no soy o no estoy. Is se transforma en isn't. ¿De dónde sale isn't? Sale de la unión del is más la palabra not, que es la palabra que quiere decir no. La traducción a nuestro idioma es no es o no está. Acá tiene que decir no está.
A ver si lo puedo corregir. Ahí. No está. ¿Ok? No es o no está. Y are, que somos, estamos, etc., se transforma en aren't. O sea, que surge de la unión entre are y la palabra not. Y quiere decir no somos, no estamos, no eres, no estás. Esto lo tienen que saber de memoria, ¿sí? Y tienen que saber bien cuándo se usa cada uno, ¿sí? Que no es que va cualquiera con cualquiera. Esto, am se usa con I, y is se usa con he, she, it, y are se usa con we, you, they, lo tienen que recontra saber, ¿sí? No puede haber duda en ese aspecto. Entonces ahí vamos a empezar a completar en la forma negativa que corresponde a cada parte, ¿sí? Por ejemplo, she, ¿y qué forma le corresponde? Bueno, como habla de she, le corresponde isn't, ¿sí? A ver si lo encuentro por acá. Ahí está. Entonces acá yo voy a completar con la palabra isn't. Uy, me quedó grande. Voy a completar con la palabra isn't y la coloco ahí en ese lugarcito, ¿sí? Bueno, siguiente, it isn't cold. Observen, I am not, you aren't, lo que decíamos antes que you va con are, y en caso de negativo, aren't. She isn't, it isn't, we, otra vez, we va con are, o sea que en negativo va a ir con aren't, ¿sí? Y así sucesivamente. Tienen que completar este cuadro. Después voy a explicar esta otra parte, cuando lleguemos a la parte de las preguntas. Ahora voy a explicar qué hay que hacer en el primer ejercicio, ¿sí? Este ejercicio dice, completa con la forma afirmativa del verbo, usa abreviaciones cuando sea posible. Yo prefiero que no usen las abreviaciones, ¿sí? Sino que directamente pongan am, is o are, que es la forma afirmativa del verbo, ¿sí? Como les puse acá, en este otro cuadrito, forma afirmativa, am, is o are. ¿Estamos? Entonces, nos vamos acá y tenemos la oración. Entonces dice, my name, bueno, tengo que pensar, am, is o are. Si yo estoy hablando de mi nombre, es un objeto. Entonces, corresponde que vaya la palabra is. Un poco grande, lo vamos a achicar. Bien. ¿Sí? En el siguiente dice, I, 13 years old. Bueno, con I se usa am. Entonces pongo am, I am 13 years old. Y así sucesivamente, tengo que estar pensando si habla de un objeto, si habla de varias cosas, ¿sí? Porque ahí está justamente la actividad, ¿sí? Ahora vamos a la actividad 3. Dice, completa el texto sobre Imran con la forma afirmativa o negativa del verbo. Cuando aparece el más, quiere decir que vamos a poner la forma afirmativa, o sea, am, is o are. Cuando aparece la forma negativa, vamos a tener que poner am not, isn't o aren't, ¿sí? Pero siempre respeta las mismas reglas, ¿sí? I va con am, he, she, it van con is, we, you, they van con are. Entonces, this, y acá tengo que empezar. Como habla en singular, this quiere decir este, empiezo poniendo is. Este es Imran. Lo voy a achicar, así entra bien en ese lugar. This is Imran. He, ahora fíjense que está en negativo, o sea que yo acá tengo que poner la forma negativa del verbo. Como estoy hablando de él, corresponde la forma isn't. He isn't 13, para decir él no tiene 13 años. Acá dice he, y acá va en afirmativo, he is 12, porque con he yo tengo que poner is o isn't, no puedo poner otra cosa, ¿sí? Como es afirmativo, pongo is. De esa manera voy a ir completando todos los espacios, ¿sí? Con la forma afirmativa o negativa y prestando atención si habla en singular o en plural para saber si voy a poner he, si voy a poner is o are. ¿Estamos? O isn't o aren't. Bien, vamos al... venimos para acá, ¿sí? Y el próximo ejercicio nos pide que unamos las preguntas con las respuestas, el ejercicio 4. Volvemos acá y vamos a ir a revisar
las preguntas, ¿sí? Vuelvo al primer cuadrito del principio. Y vamos a revisar las preguntas. Quiero que observen que en las preguntas van a empezar con el verbo. Fíjense que dice, am I, ¿sí? Is he, is she. Y esa es la diferencia de la pregunta con una oración común. Que el verbo empieza con el verbo am, is o are, ¿sí? Entonces, en estos espacios, acá no tienen que poner nada, ¿sí? Pero acá van a tener que completar, ya sea con am, is o are. ¿Sí? En el caso de you corresponde are, por lo tanto, arrancamos con are. ¿Sí? Are you, por ejemplo, yo quiero preguntar, are you at home? ¿Estás tú en tu casa? Imaginemos que acá dice at home. At home. Are you at home? Pregunto. Are you at home? Y ahora observemos cómo vamos a responder. Lo que dice acá son short answers. ¿Qué quiere decir? Respuestas cortas. Son respuestas cortas que son así, según de quién hablemos. Entonces, fíjense, cuando pregunta, am I, para preguntar, por ejemplo, ¿soy yo maestra? Am I a teacher? Yo diré, yes, I am. Sí, yo soy. Y si yo no quiero decir que no soy, diré, no, I am not. Observen que cuando empiezo con no, termino con I am not, que es la forma negativa, justamente. ¿Sí? En el siguiente, entonces, vamos a tener que ir completando los espacios con la forma del verbo que corresponde. ¿Sí? Entonces, are you at home? Yes, you are. Con you no puede ir otra cosa. Y es afirmativo. Y fíjense que en la forma negativa dice no, you aren't. ¿Sí? Como acá. Aren't. ¿Sí? Entonces hay que ir completando estos espacios con la forma que corresponde del verbo. Un detalle con respecto a las preguntas y respuestas cortas. Si yo pregunto con am, contesto con am o not. Si pregunto con are, contesto con are o aren't. Pregunto con is, contesto con is o isn't. No puede ser que se pregunte con am y se contesta con is. Se contesta con is. No existe. Pregunto con are y pregunto con am. Puede ser. Pero bueno, cuando te preguntan, are you a student? Entonces voy a decir, yes, I am. Y contesta otra persona, no contesta la misma persona. Pero si no, por lo general me tengo que guiar cómo está preguntando para saber cómo voy a ir respondiendo. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer con esta actividad es completar esto que falta acá, completar las preguntas, ¿sí? La parte de adelante, y completar lo que falta en las respuestas. Ahora sí, vamos a la actividad de las preguntas y las respuestas. ¿Sí? Acá no nos vamos a encontrar con respuestas cortas, nos vamos a encontrar con respuestas comunes, ¿sí? Pero vamos a tener que pensar un poco. Vamos a tener que unir las preguntas de la 1 a la 6 con las respuestas de la A a la F, ¿sí? Entonces, tengo que leer bien la pregunta para ver cuál de las respuestas puede ser la que corresponda. Y en este recuadrito voy a poner la letra que le corresponde. Por ejemplo, ¿Are you Daniel? Te está preguntando si vos sos Daniel. Entonces yo empiezo a leer, no, he is 23. Bueno, acá me está diciendo, no, él tiene 23. No tiene ningún sentido, no tiene nada que ver, entonces esta no es la respuesta correcta. Siguiente, no, I am David. Bueno, esta sí puede ser. ¿Por qué te pregunta? ¿Eres tú Daniel? Y contesta, no, yo soy David. Entonces, esta sí corresponde y sí es coherente que sea la respuesta, ¿sí? Ahí, respuesta B. La siguiente, entonces bueno, la de I am David la voy a tachar porque ya la usé. Siguiente. Are you 14 years old? Te pregunta si tú tienes 14 años. Dice no, he's 23. No, acá habla de he, pero me pregunta a mí, porque dice are you. Dice yes, it is very new. No tiene nada que ver. No, Mr. Jones isn't our teacher. No, no tiene nada que ver con teacher. La E dice no, I am 13. Bueno, no, yo tengo 13. O sea que esta respuesta sí es coherente para esta pregunta. ¿Tienes 14 años? No, tengo 13. Entonces acá va la respuesta E. ¿Ok? Y así sucesivamente. Hay que leerlas todas y colocarle la letra que corresponde a cada pregunta. Lean con atención, ¿sí? Bueno, vamos al ejercicio que sigue, que es el ejercicio
Bueno, ya hicimos hasta el ejercicio 4. Vamos a ver el ejercicio 5, que me dice, hace preguntas y responde con la forma corta. Este ejercicio va de la siguiente manera. Te dice, mira el ejemplo, te dice lo que quiere que preguntes. Por ejemplo, dice, your school big. O sea que quiere que preguntes si tu escuela es grande. Lo único que hay que hacer acá es agregar delante la forma del verbo que corresponde para este sujeto. Por ejemplo, dice, tu escuela. Si habla de tu escuela es un objeto. Entonces lo que le corresponde delante es la palabra is. Observen que la primera ya está hecha acá. Dice, is your school big? Y tenés que responder. En este caso, nuestra escuela sí es grande, pondremos yes, it is. Este it, este pronombre personal, corresponde a la escuela. ¿Por qué pongo it? Porque la escuela es un objeto. Yo no puedo decir she o he. Tengo que decir it, porque es un objeto. ¿Sí? Yes, it is. Vamos a hacer la siguiente. Pregunta, is your best clever? Perdón, your best friend clever. Lo que quiere preguntar es si tu mejor amigo es inteligente, ¿no? Entonces yo acá voy a escribir 2. Como hablo de mi mejor amigo y es una sola persona, voy a empezar la pregunta con la palabra is. Luego pongo lo que me pide que pregunte. Is your best friend clever? ¿Sí? Me pregunta, ¿es tu mejor amigo inteligente? Bueno, yo acá puedo poner que sí o que no. Voy a elegir. Si yo quiero poner que sí, ¿sí? Voy a tener que poner yes, un pronombre personal para hablar de él, si es un varón. Y si es una mujer, voy a tener que poner she. Por eso acá yo voy a poner las dos opciones. Yes, she, ¿y cómo termina? Yes, she is. ¿Cómo saco esta estructura? La estructura es así. Está escrita aquí. Y nos vamos a fijar acá. Fíjense, yes, she is. O, por ejemplo, yes, he is. O, no, he isn't. Y como son respuestas cortas, tienen que seguir esta fórmula. ¿Sí? Entonces me fijo ahí, yes, she is, y si yo quiero decir que no, diré no, he. No, he o she isn't. ¿Ok? Entonces, tengo que fijarme de quién está hablando para saber qué forma del verbo le tengo que poner adelante. Y saco la barra, es lo único que hay que hacer. Yo de acá a acá lo único que hice es poner el is adelante y sacar la barra. Y después fijarme bien cómo voy a hacer esas respuestas cortas. ¿Sí? Bueno, ese es el ejercicio 5. Y vamos por el último, que es, dice, mira los dibujos, escribir una afirmación, una pregunta y una respuesta corta. No siempre va a ser una afirmación, ahora van a ver que hay algunas donde tienen que poner una oración negativa. Pero me pide escribir una oración, una pregunta y una respuesta corta. Observen, me dice, she ate, o sea que quiere que yo diga que ella tiene 8 años. Fíjense, she is 8. Pregunta ahora, ¿is she 8? O sea, estoy preguntando sobre lo mismo, si ella tiene 8 años. Y respondo en forma corta, yes, she is. ¿Por qué puedo decir que sí? Si yo cuento las velitas van a ver que son 8. Vamos a probar con esta de el muchacho chino. Quiere decir, él es chino, ¿sí? Entonces, he is Chinese. Fíjense que lo único que hice fue agregar en el medio is. ¿Por qué is? Porque estoy hablando de he. Hablo de él, entonces tiene que ser he. He is Chinese. Ahora voy a hacer la pregunta, ¿sí? Lo separo con una barra. Hago la pregunta. ¿Es el chino? Recuerden entonces que la pregunta, volvemos para arriba, para arriba, para arriba, la pregunta, questions, empieza con el verbo y luego viene el sujeto. Entonces vamos a poner, ¿is he Chinese? Bueno, observamos que sí, entonces vamos a poner, ay, me fui. Vamos a poner, yes, he is. ¿Ok? Siempre respetando la estructura de cómo se hacen estas respuestas cortas. ¿Sí? Saben que ustedes tienen que mirar esto. Obviamente van a hacer ese ejercicio después de completar este cuadro. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando llegan acá, ¿sí? Ya están en condiciones de completar. Estamos, lo mismo acá, they at home. Quiere decir que ellos están en casa. Entonces yo voy a poner they, la palabra que corresponde, ya sea am, is o are,
at home. Después armo la pregunta y después la respuesta corta. Ahora, ¿sí? Vamos a ver este caso. El caso de que la oración dice not en el medio. Esto quiere decir que esta oración va a estar en negativo, ¿sí? Si miramos la foto, ven que es una clase de geografía. La oración dice it not PE, ¿sí? Quiere decir que no es educación física. Entonces, ¿cómo voy a armar mi oración? It isn't PE, para decir que no es educación física, ¿sí? Ese not se transforma en isn't, ¿estamos? Ahora yo quiero preguntar si es educación física, entonces pongo is it PE? ¿Sí? ¿Es esto educación física? No, it isn't. Ay, escribí mal, perdón. Ahí. Is it PE? No, it isn't. Punto. ¿Sí? Y las que quedan son todas negativas y tenemos que ir respetando el verbo are, is, lo que corresponde. ¿Sí? Bueno. Espero que el video les haya servido de ayuda, se hizo un poco largo, pero bueno, la actividad en general es larga, ¿sí? Así que bueno, espero que les salga bien, cualquier cosa ustedes saben que me preguntan. Les mando un saludo grande. Bye, bye.